Ser traicionado por un amante es duro. Pero hay algo todavía más cruel, cuando la persona que duerme a tu lado deja de respetarte. No como pareja, no como amigo, sino como ser humano, como parte de su historia. Y eso no sucede con gritos. Sucede en silencio, con sonrisas educadas y frases que suenan como consejos, pero que cortan como cuchillos. Eso fue lo que Alejandra me hizo. Llevábamos 9 años de casados. Vivíamos en una vieja casa de Coyoacán, de esas con azulejos de Talavera y un patio donde los colibríes aún se animaban a pasar. Alejandra trabajaba en Grupo Quimera, una de las agencias de comunicación más grandes de Santa Fe, y ese sábado celebraban su gala anual. El ascenso a directora regional había llegado hacía semanas, y esta noche era su consagración. ¿Ya estás listo, Santiago?, gritó desde el vestidor mientras yo intentaba por cuarta vez acomodarme el nudo de la corbata frente al espejo. No quiero llegar tarde. Hoy todos los jefes van a estar ahí. Hasta don Arturo. Don Arturo. Arturo Camacho, el director general. El mismo que ella había mencionado en la cena casi cada noche del último mes. El que realmente valora las ideas fuertes. El que, sin saberlo, me estaba empujando a convertirme en un adorno. Casi, contesté, alisando las mangas del saco nuevo que me había costado casi la mitad del ahorro que tenía. No por vanidad, por no avergonzarla. Durante el camino al Hotel Zócalo Palace, en el corazón de la Ciudad de México, Alejandra repasó su guión para mí, sin siquiera mirarme. Si alguien te pregunta, di que estás apoyando en el rediseño del parque ecológico de tu primo. No suena bien decir que estás en transición. Y trata de no quedarte callado. La última vez parecías mueble. Muéstrate seguro, por favor. Asentí. Como siempre. Con la esperanza de que esta noche fuera diferente. Que me mirara como antes. El vestíbulo del hotel era puro mármol y luz dorada. Música de cuerdas en vivo. Camareros con bandejas llenas de mezcal artesanal. Todo lo que podía hacerte sentir fuera de lugar si no eras parte de ese mundo. Alejandra, en cambio, brillaba. Vestido esmeralda. Zapatos de charol. El peinado perfecto. Se movía como si el lugar le perteneciera. Y quizás sí. Ahí están los de estrategia digital. Déjame hablar a mí, ¿sí? Tú solo sonríe. Después te incluyo. En la primera hora, me limité a ser el esposo ejemplar. Sonreí, reí cuando debía, llené su copa cuando se vaciaba. Escuché hablar de campañas de impacto, de métricas, de branding emocional sin entender casi nada. Era su noche. Yo lo aceptaba. Hasta que llegó él. Arturo Camacho apareció con una copa de mezcal espadín, rodeado por 2 ejecutivos. Su voz, profunda. Su presencia, inevitable. Alejandra, dijo con una sonrisa amplia, tu propuesta sobre narrativa inclusiva fue brillante. Justo lo que esta empresa necesita para el futuro. Ella se transformó ante mis ojos. Se irguió, el rostro iluminado por esa validación que parecía esperar desde la universidad. Gracias, don Arturo. Yo creo en el poder de incomodar lo establecido. Hablaron de la reciente salida de integración en Tepoztlán. La misma a la que, por supuesto, yo no fui invitado. Tu esposa fue la única que subió al mirador sin guía, comentó uno. Casi la perdemos entre los cerros. Es una fiera. ¿Y tú, Santiago?, preguntó Arturo, volviéndose hacia mí. ¿También te van los retos extremos? Abrí la boca, pero Alejandra habló antes. ¿Santiago? Soltó una risa dulce, afilada. Se marea en las escaleras del metro. No es precisamente un aventurero. Las carcajadas fueron suaves, pero reales. Como un zumbido que se clavaba bajo la piel. Bueno, cada quien tiene su rol, agregó Arturo, condescendiente. El equilibrio también es importante. Pero ella no se detuvo. ¿Te acuerdas de la ratita en la cocina?, le dijo al grupo. Yo grité, sí, pero él, directo al closet con la escoba. Dijo que no era su especialidad. Más risas. Más vino. Más vergüenza. No me dolió la broma. Me dolió que se rieran con ella. Que lo disfrutara. Que yo fuera el material de su elevación social. Entonces lo supe. En ese instante, mientras el mezcal me quemaba en la garganta y las luces del centro titilaban tras los ventanales, entendí la verdad que me negaba hacía tiempo. Alejandra ya no me respetaba. No como hombre. No como pareja. Ni siquiera como persona. Y eso, descubrí esa noche, duele más que cualquier aventura. Me quedé un rato en el balcón, viendo cómo las luces del Zócalo parpadeaban sobre los techos bajos del centro histórico. Desde ahí, todo parecía más pequeño. Incluso yo. El mezcal aún ardía en mi garganta, pero el fuego más fuerte estaba en el pecho. No era rabia.
Era algo peor. Era el reconocimiento de una verdad que llevaba años negando, me había convertido en una caricatura en su narrativa, en el contraste que hacía resaltar su luz. Y ella ni siquiera se daba cuenta. ¿Te molesta si te acompaño?, dijo una voz a mi izquierda. Era Tomás Aguilar, director creativo de Grupo Quimera. Lo había visto un par de veces en fotos del Instagram de Alejandra, siempre en juntas, conferencias, lanzamientos. Traía 2 vasos de whisky. Me ofreció uno sin esperar respuesta. Pensé que tal vez necesitabas algo más fuerte que mezcal. Gracias, respondí, aceptándolo, agradecido por el alcohol, y por el hecho de que su voz no venía cargada de lástima. Nos quedamos unos segundos en silencio, escuchando la música amortiguada del interior y el zumbido lejano del tráfico en eje central. ¿Sabes?, dijo finalmente, apoyando los codos en la barandilla. Tu esposa me recordó a la mía, cuando todavía lo era. Lo miré, sorprendido. Sonrió con esa tristeza que solo se aprende tras perder algo importante. Hace años, en un retiro similar, me hizo quedar como un inútil frente a todo el equipo. Contó una anécdota que me pareció inofensiva al principio. Todos se rieron. Yo también. Pero esa noche supe que algo se había roto. ¿Y qué hiciste? Nada. Al principio. La segunda vez, hablé. A la tercera, ya estaba divorciado. Tomé un sorbo de whisky. Ardía menos que la vergüenza, pero más que el mezcal. No te conozco mucho, Santiago, continuó, pero sé reconocer cuando alguien tiene dignidad. Salir al balcón requiere más coraje que escalar un risco en Tepoztlán. Me reí, a pesar de todo. Y por lo que vale, escuché que tienes buen ojo para los espacios. Vi unas fotos que Alejandra compartió hace tiempo. ¿Tú hiciste ese librero de madera con el nicho para plantas? Negué con la cabeza. Nunca he hecho carpintería. Apenas hice clavar un clavo derecho. Bueno, pues entonces esa fue su forma elegante de cambiar de tema. Pero, me interesó la idea. Siempre estoy buscando muebles únicos para mi oficina. ¿Te gustaría mostrarme algunos bocetos algún día? ¿De verdad? Asintió. Sí, de verdad. Volvimos al interior poco después. Alejandra nos encontró cerca del buffet, aún con la copa en mano y esa sonrisa de que estarán tramando. Aquí estás, dijo, tocándome ligeramente el hombro. Todos preguntaban dónde te habías metido. Tomando aire, contesté, mirando a Tomás. Y hablando con alguien interesante. Tu esposo me contaba sobre su interés en el diseño funcional. Bastante revelador. Vi cómo su sonrisa vaciló un segundo. No dijo nada, pero lo noté. Esa microexpresión. El temor de perder el control del relato. Tenemos que regresar con la mesa del director, dijo al fin, sin mirarme. La esposa de don Arturo quiere conocerte. Respiré hondo. En realidad, creo que me voy a ir a casa. Su sonrisa se desvaneció. ¿Qué? No me siento bien. Santiago, no empieces. Apenas llevamos 2 horas. Es importante para mi carrera que estés aquí. Tomás se aclaró la garganta. ¿Les dejo un momento? No hace falta, dije, dejando el vaso vacío sobre una mesa cercana. Ya pedí el taxi. Mentí. Pero lo pediría en cuanto saliera del hotel. Alejandra bajó la voz. La dulzura se fue. Lo que quedó fue hielo. Eres increíble. Justo cuando necesito tu apoyo, te escapas porque te incomodó una broma. ¿Tienes idea de cómo me haces quedar? ¿Cómo tú quedas? Repetí, mirándola directo a los ojos. ¿Y cómo quedo yo? Y por primera vez en mucho tiempo, vi miedo detrás de su control. No por mí, por su imagen. Y algo en mí se alineó, como una columna vertebral que por fin se endereza. Apoyé tus ascensos, tus cambios de rumbo, tus desvelos. Recordé el nombre de cada colega, asistí a cada evento. Pero esta noche no me pediste apoyo. Me usaste como escalón. Ella abrió la boca. Pero no dijo nada. No había palabras suficientes para cubrir ese vacío. Me voy a casa, repetí más suave. Podemos hablar mañana. El taxi no tardó en llegar. Me subí sin mirar atrás. Desde la ventana, vi cómo la fachada del Hotel Zócalo Palace se hacía cada vez más lejana, más ajena. La ciudad, aún viva a esa hora, me envolvía con sus sonidos familiares, los vendedores de tamales en bicicleta, el silbido de los agentes de tránsito, el eco de un bolero perdido en una radio de taxi. Todo eso me anclaba a algo real, algo que no dependía de filtros ni discursos. Cuando llegué a casa, la entrada todavía olía al jazmín que plantamos años atrás, cuando todo era más ligero. Me quité el saco, me deshice del nudo de la corbata como si fuera una soga y me metí a la regadera. Dejé que el agua cayera hasta que se acabó el calor, hasta que pude respirar.
Dormí poco. Y mal. Me desperté varias veces con frases que ella había dicho repitiéndose en mi cabeza como un loop maldito. Pareces mueble, no es su especialidad, te escondiste en el closet. Me dolía más que si me hubiera gritado. A las 6 de la mañana recibí un mensaje. De Alejandra. Me quedé en casa de Mónica. No quería seguir discutiendo contigo tan emocional. Hablamos después. No dijo lo siento. No preguntó cómo estaba. Solo dejó claro que no enfrentaría el momento. Ya la conocía. Cuando algo se complicaba, huía con una elegancia calculada. Apagué el celular. Llamé a la oficina y pedí el día. Algo que rara vez hacía. Pasé la mañana flotando entre el cansancio y una calma extraña. Como si mi cuerpo supiera que algo había cambiado, aunque la mente todavía no lo procesaba. Me hice un café. Abrí la ventana. Dejé que entrara el sol. A mediodía, volví a ver el vaso de whisky de anoche, aún medio lleno en la mesa del estudio. Al lado, la tarjeta de presentación de Tomás Aguilar. Si alguna vez quieres tomarte un café y platicar de ideas, llámame. Hablando en serio. No tenía planes. No tenía respuestas. Solo un cansancio que ya no quería esconder. Escribí un mensaje corto. Hola, soy Santiago, el esposo poco aventurero de anoche. ¿Aún va lo del café? La respuesta llegó en 5 minutos. Por supuesto. 3 de la tarde, The Coffee Lab, en la Roma. Buena música, cero pretensión. Me presenté puntual. Tomás ya estaba ahí, con una taza de café negro y sin el traje de la noche anterior. Jeans, camisa arremangada. Parecía más joven. Qué gusto verte, me dijo, estrechándome la mano con firmeza. Aunque la última vez fue bajo luces menos amables. Gracias por responder. Y por no preguntar cómo estoy. La mayoría va directo a eso. No te voy a tratar como víctima, dijo, tomando otro sorbo. Pero sí como alguien que tiene algo que decir. La conversación fluyó. No hubo silencios incómodos ni condescendencia. Hablamos de diseño, de materiales, de cómo la arquitectura podía ser una forma de narrar. Le conté de mi pasión por el urbanismo, de los bocetos que tenía guardados en un cajón desde hacía años. ¿Y por qué lo dejaste? Preguntó, sincero. Porque todo giraba alrededor de su carrera. Y en algún punto, dejé de pensar que mis ideas valían. Tomás guardó silencio. Luego sacó una USB de su mochila. Tengo algo que me gustaría que vieras. Estamos desarrollando un nuevo proyecto en Xochimilco, mezcla de vivienda y espacios culturales. ¿Quieres echarle un ojo? Me interesa una mirada fresca. Me quedé mudo por un instante. No tengo credenciales. Ni títulos. Solo ideas sueltas y croquis a medio hacer. A veces, eso es justo lo que se necesita. Gente sin fórmulas. ¿Lo intentas? Tomé la USB como si pesara más de lo que era. Lo intentaré. Esa tarde, después del café con Tomás, regresé a casa con la USB guardada como si fuera una reliquia. No me sentía triunfador, ni inspirado. Me sentía raro, vacío y, al mismo tiempo, lleno de algo que no podía nombrar. Alejandra no estaba. Había dejado un papel en la mesa. Estoy en casa de Mónica. No me esperes para cenar. Sin firma. Sin explicación. Sin disculpa. La casa estaba silenciosa. Pero no era ese silencio que pesa. Era otro. Un silencio limpio. Como si por fin se pudiera escuchar lo que yo pensaba, sin su eco interrumpiéndolo. Fui a mi viejo escritorio, ese rincón de la casa que desde hacía años solo servía para acumular papeles. Lo limpié. Saqué la vieja libreta negra donde, años atrás, dibujaba ideas de espacios urbanos. Zócalos, andadores, jardines vecinales. Conecté la USB. El proyecto de Tomás era ambicioso. Una combinación de viviendas accesibles con espacios públicos culturales en Xochimilco. Teatros comunitarios, talleres de oficios, jardines abiertos. Todo estaba en fases iniciales, pero ya se notaba el enfoque humano. Me perdí en los planos, en los renders en 3D, en las notas sueltas del equipo. Mi cabeza empezó a dibujar alternativas, observaciones, posibilidades. No supe cuánto tiempo pasó. Solo me di cuenta cuando vi la hora, 11:47 de la noche. Y lo más extraño, no me sentía cansado. Me sentía despierto. Como si algo dentro de mí, dormido por años, estuviera apenas abriendo los ojos. Fue en ese momento que escuché la puerta abrirse. Alejandra. Entró en silencio. Su silueta se detuvo en el marco del estudio. Me miró unos segundos, confundida. ¿Qué haces tan concentrado? Trabajo, respondí sin levantar la vista. Se acercó unos pasos, intentando ver la pantalla. Cerré la laptop con suavidad, pero con firmeza.
¿Algo personal? Preguntó, como tanteando el terreno. Digamos que, es solo mío. En su rostro apareció algo que no esperaba, desconcierto. Tal vez por primera vez no sabía en qué casilla colocarme, pero no insistió. Voy a dormir, dijo al fin. Que descanses. Igualmente. Cuando se fue, la casa volvió a ese nuevo silencio. No por ausencia, por espacio. Abrí la laptop de nuevo. Volví a los planos. Empecé a escribir un correo. Buenas noches, Tomás. Te envío algunas observaciones iniciales. Aún no sé si esto servirá de algo, pero fue un gusto volver a pensar con libertad. Lo firmé. Santiago Ramírez. Consultor en diseño urbano, no oficial, pero esperanzado. Y al escribir eso, por primera vez en años, no me pareció una mentira. Las semanas siguientes se volvieron extrañamente silenciosas en casa. Alejandra caminaba con cuidado a mi alrededor. No gritaba. No discutía. Pero había algo en sus gestos, en la forma en que me observaba desde la cocina, que decía lo que sus palabras no entendía en quién me estaba convirtiendo. Y eso la incomodaba. Yo seguía trabajando en el proyecto de Tomás cada noche. Las ideas que enviaba generaban respuestas rápidas, preguntas, invitaciones a reuniones por videollamada con el equipo de diseño. Me empezaban a tomar en serio. Uno incluso escribió: ¿quién es este tal Santiago y por qué nunca lo habíamos tenido en radar? Recibí planos actualizados, propuestas revisadas y un mensaje inesperado de Tomás. Tu idea del jardín central fue aprobada. Vamos a integrarla en la versión final del plano. El equipo quiere conocerte en persona. Leí el mensaje 5 veces. Luego cerré los ojos. Sentí algo que no había sentido en años, orgullo sin culpa. Esa noche, mientras cenábamos frente al televisor, ella viendo su celular, yo dibujando en una libreta, me animé a hablar. Mañana tengo una comida en el centro. Es con el equipo del proyecto. ¿Con Tomás? Preguntó, intentando sonar casual, pero había filo en su tono. Sí. ¿Y de qué vas a hablar? ¿De tus croquis? De desarrollo urbano, de ideas que aporté. Les interesa escuchar más. Su tenedor quedó suspendido en el aire. ¿Y desde cuándo eres tu experto en eso? Desde que alguien me pidió mi opinión, y la valoró. Sus ojos se estrecharon. No por enojo. Por miedo. Pero lo disimuló. Solo ten cuidado. No quiero que te ilusiones con algo que no es serio. ¿Cómo tú te ilusionaste con don Arturo? El silencio que siguió no fue agresivo. Fue definitivo. Al día siguiente llegué al restaurante en la Roma puntual. Tomás ya estaba allí con 3 personas más. Todos vestidos con sobriedad elegante, sin corbatas ni trajes, pero con esa seguridad de quienes están acostumbrados a que sus ideas importen. Santiago. Saludó Tomás. Les presento al hombre detrás del patio que va a cambiar todo el flujo del proyecto. Reí, nervioso. Solo hice una observación. Una observación que resolvió un problema con el que batallamos 3 semanas, respondió una arquitecta de cabello gris y voz firme. Queremos más de eso. Durante la comida hablaron de materiales sostenibles, de orientación solar, de cómo evitar el efecto de isla de calor en las áreas comunes. Yo opiné. Cuestioné. Propuse. Y para mi sorpresa, me escucharon. No como al esposo de Alejandra. No como a un aficionado entusiasta. Me escucharon como a un igual. Al final, la arquitecta me entregó su tarjeta. En 3 meses lanzamos otro desarrollo. Si te interesa, podríamos formalizar algo. Tuve que morderme el labio para no sonreír demasiado. Gracias. Lo voy a pensar. Cuando salimos del restaurante, Tomás me dio una palmada en el hombro. No lo digo a la ligera, lo estás haciendo bien. ¿Una cerveza para celebrar? No puedo creer que esto esté pasando, admití. Créelo. Estás dejando de vivir la historia de alguien más y empezando la tuya. Esa noche, al regresar de la reunión con el equipo, me encontré con una escena que parecía sacada de una revista de estilo de vida, la mesa puesta con manteles que ni recordaba que teníamos, copas de vino tinto, velas encendidas. Alejandra estaba en la cocina sirviendo una pasta con salsa casera que olía mejor que cualquier cosa que hubiera cocinado en años. Pensé que podríamos cenar tranquilos, dijo sin mirarme directamente. Como antes. Me sorprendió, pero me senté. El silencio entre nosotros era denso, pero no incómodo, todavía. ¿Cómo estuvo la comida? Preguntó mientras servía el vino. Bien, fue muy productiva. Están avanzando con fuerza. ¿Y tú qué tal? ¿Te sentiste cómodo? Sí. Me escucharon. ¿Y eso te sorprende? Sí, Alejandra, respondí, levantando la vista. Me sorprende. Porque hace años que nadie me escucha de verdad. Incluyéndote.
Ella no contestó. Dio un sorbo al vino y forzó una sonrisa. Durante la cena, su tono cambió. Comenzó a hacer preguntas más técnicas sobre los materiales del proyecto, los cálculos de luz, las proporciones de los espacios. No era curiosidad, era inspección. ¿Y todo eso lo aprendiste dónde? Diseñar ha sido parte de mí desde que tengo memoria. Lo que pasa es que lo enterré. ¿Y ahora resulta que eres experto sin título? No necesito que me apruebes. No estoy pidiendo permiso. Sus cejas se alzaron, no por sorpresa, sino por primera vez, por una sensación que no le había visto en años, inseguridad. Después de la cena me dirigí al estudio. Ella se quedó en la sala, mirando su teléfono, aunque no parecía estar leyendo nada. Solo pasaba el dedo por la pantalla. Minutos después, escuché sus pasos en el pasillo. Se detuvo en la puerta. Santiago. Sí. Me ofrecieron un traslado. ¿Cómo? A Guadalajara. Es para dirigir toda la región occidental. Es un gran salto. Más gente, más presupuesto. ¿Y cuándo planeabas decírmelo? Estaba esperando el momento indicado. ¿Antes o después de contactar a Recursos Humanos para bloquearme? Se quedó inmóvil. La expresión en su rostro cambió. Supo que lo sabía. Tomás me lo dijo. Me contó que pusiste en duda mi papel en el proyecto. No lo hice para hacerte daño. Era una situación delicada. Podía parecer poco ética. No. Lo hiciste porque no soportas no ser el centro. Porque no sabes qué hacer cuando alguien más brilla. Eso no es justo, susurró. No, Alejandra. Lo injusto fue convertirme en el personaje débil de tu historia para parecer más fuerte tú. Ella bajó la mirada. Por primera vez, sin escudo, sin pose. Pensé que estábamos construyendo algo juntos, dijo. Tú estabas construyendo algo. Yo solo sostenía las paredes. Me levanté. Fui a buscar mis llaves. Tenía que ir al sitio del proyecto para revisar los planos con el equipo técnico. Ella me siguió hasta la puerta. ¿Y ahora qué? ¿Te vas como si nada? No como si nada, respondí, deteniéndome. Me voy porque por primera vez hay algo que estoy construyendo por mí. No en tu sombra. No como tu extensión. Como yo. Ella quiso decir algo, pero no pudo. Y en ese silencio, se escuchó todo lo que nunca dijimos. El clima en casa se volvió una pausa prolongada, como una canción que deja de sonar justo antes del último acorde. Alejandra y yo compartíamos el mismo espacio, pero ya no el mismo tiempo. Cada gesto suyo, por mínimo que fuera, desde el modo en que dejaba su taza en la encimera hasta la manera en que evitaba mi mirada al pasar por el pasillo, estaba cargado de una especie de tensión muda, como si nuestras palabras pudieran provocar un incendio. Yo me refugié por completo en el proyecto. Los planos se habían convertido en algo más que trabajo, eran un refugio, una afirmación de que había algo que aún podía construir sin que me lo desmantelaran. Pasaba las noches en el estudio revisando detalles de diseño, haciendo simulaciones de luz natural en los patios comunes del edificio, dibujando a mano alzada en una libreta que no usaba desde la universidad. Un martes por la mañana, mientras revisaba unos renders en mi laptop, recibí un mensaje de Tomás. Necesito hablar contigo. Mañana, 9 de la mañana en la oficina. No había contexto. Pero el tono era seco. Instintivamente supe que algo se había movido en los cimientos. ¿Todo bien? Preguntó Alejandra esa noche mientras cenábamos en silencio. La pregunta era casi ofensiva por lo fuera de lugar. Mañana tengo que ir a la oficina de Tomás temprano, respondí. ¿Algún problema? Lo dudo, mentí. Y no sé por qué mentí. Ella sintió con la cabeza, como si la respuesta le supiera a agua sin sal. A la mañana siguiente llegué 15 minutos antes. La recepcionista me hizo pasar a una pequeña sala de juntas en lugar de la oficina de Tomás. Mal presagio. Las malas noticias corporativas nunca se dan en lugares donde alguien pueda levantar la voz sin que lo escuchen. 5 minutos después, Tomás entró, seguido de la socia senior, una mujer seria, pero justa, y una tercera persona que no conocía, una abogada con portafolios y cara de diplomacia. Gracias por venir, Santiago, dijo Tomás, serio. Esto no es un mal momento. Es una conversación necesaria. La abogada sacó unos documentos. Contratos. Queremos formalizar tu rol como consultor en este y otros 2 proyectos, explicó la socia. Pero, hay algo que deberías saber. Tomás bajó los ojos. Alejandra ha solicitado un traslado oficial a Guadalajara. Fue aprobado esta mañana. Sentí como si el suelo se inclinara bajo mis pies. ¿Ella se va? En 2 semanas. Dijo que necesitaba un nuevo comienzo. La abogada carraspeó.
Además, expresó inquietudes sobre un posible conflicto de intereses. Por eso, este contrato incluye una cláusula de separación clara entre tu trabajo y el de ella. No reportarás a nadie en su línea de mando. No sabía qué decir. Firmar ese contrato significaba quedarme, elegirme. Tomás me miró con una mezcla de preocupación y respeto. Tómate tu tiempo. Pero, no dejes que esto te haga dudar de lo que vales. Asentí, con el corazón latiendo con fuerza. Por primera vez no era el miedo lo que lo aceleraba. Esa noche en casa, Alejandra no tocó el tema. Fingió normalidad con una torpeza que dolía. Preparó tacos de cochinita como si todo fuera una cena más. Como si el olor a lo que se estaba rompiendo no impregnara ya cada rincón. Cuando terminé de comer, dejé los platos en el fregadero y la miré directamente. ¿Cuándo pensabas decirme? Ella no preguntó decirte qué. Sabía exactamente a qué me refería. No quería pelear, murmuró. Pensé que si lo dejaba fluir. ¿Y lo de hablar con recursos humanos? ¿También pensaste que fluiría? Ella respiró hondo. Tenía miedo de perderlo todo. De que, si tú crecías, me dejaras atrás. La sinceridad me golpeó. No por cruel, sino por lo tarde que había llegado. Ya me habías dejado atrás hace mucho, Alejandra. Solo que no te habías dado cuenta. Me levanté. No necesitaba más explicaciones. Y por primera vez, no sentí la necesidad de salvar algo. Algo dentro de mí ya se había salvado. El evento se celebró en uno de los espacios más exclusivos de Polanco, un salón en la parte alta de un edificio de oficinas con muros de cristal que ofrecían una vista amplia y vertiginosa de la Ciudad de México. Eran las 8 de la noche cuando Santiago llegó solo, sin prisas, con una tranquilidad contenida que contrastaba con el bullicio elegante que ya llenaba la sala. Vestía un traje claro, bien ajustado, y por primera vez en años no pensó ni un segundo en si ella aprobaría su elección. Todo el lugar olía a ambición y éxito, bocadillos delicados servidos en charolas de plata, vino importado, conversaciones que giraban entre el arte, los números y la influencia. En el centro, se desplegaban las visualizaciones del nuevo proyecto urbanístico, maquetas detalladas, pantallas interactivas, diagramas y renders montados en grandes paneles. Y entre esos gráficos, una sección específica con el nombre Diseño Comunitario, Visión de Santiago Ramírez. Tomás se acercó a él minutos antes de la presentación. Le estrechó la mano con firmeza y le dijo al oído: ¿Listo para que te vean como realmente eres? Santiago sonrió con un nudo en la garganta. No de nervios, sino de algo más profundo. Era el momento de presentarse al mundo sin muletas, sin sombras. Cuando le entregaron el micrófono y se paró frente a la audiencia, sintió una calma extraña. Sus manos no temblaban, y su voz salió firme, clara, como si la hubiera ensayado 1000 veces, aunque no lo hizo. Diseñar espacios no es solo un acto técnico, ni siquiera estético. Es un acto de respeto. A quienes los habitarán, a la historia del lugar, al futuro de la comunidad. Este proyecto no busca imponer, sino escuchar. Mientras hablaba, proyectaban los detalles de los patios interiores, las zonas verdes, los senderos peatonales que él había propuesto. Notó cómo algunas cabezas asentían, como incluso los más escépticos abrían libretas para anotar. Cuando terminó, el silencio duró un segundo de más, y luego estallaron los aplausos. Genuinos. No por cortesía, sino por reconocimiento. Durante la hora siguiente, decenas de asistentes se acercaron a felicitarlo. Un representante del gobierno de la ciudad preguntó si estaría dispuesto a colaborar en futuros planes de desarrollo comunitario. Una arquitecta joven, que apenas empezaba su carrera, le pidió consejo y una posible mentoría. Ejecutivos le ofrecieron tarjetas y le hablaron de proyectos que necesitaban justo su tipo de visión. Y entonces, la vio. Alejandra, de pie al fondo del salón, apoyada contra una columna de mármol. No llevaba su expresión habitual de seguridad absoluta. Sus ojos reflejaban otra cosa: sorpresa, duda, tristeza. Tenía una copa de vino en la mano, intacta. No necesitaban hablar. Sus miradas se encontraron brevemente, y en esa fracción de segundo, todo quedó claro. Alejandra lo había subestimado. Y ahora lo veía completo, sin su filtro, sin su marco. Santiago asintió levemente, como quien firma una despedida que ya no duele. La noche siguió con más discursos, más brindis, más cámaras. Pero Santiago sentía que ya estaba en otra etapa. No solo profesionalmente. Personalmente también. Volvió a casa pasada la medianoche. El departamento estaba en penumbras. Pasó de largo la sala, entró a su estudio y se sentó frente a su escritorio.
Encendió la luz cálida de su lámpara, abrió su libreta de bocetos y observó los planos que tanto había trabajado. Junto a ellos, el compás de madera que Alejandra le había regalado. Un símbolo que en otra época habría confundido con reconciliación. Hoy era otra cosa. Lo sostuvo entre los dedos, notando su peso, su precisión. Y luego lo colocó en un estante, entre libros de arquitectura. No como recuerdo de ella, sino como recordatorio de sí mismo. La mañana siguiente, Ciudad de México amaneció con su típico caos de tráfico, claxones y vendedores ambulantes que llenaban el aire con gritos, olor a tamales y café de olla. Santiago observaba todo desde su balcón, taza en mano, en silencio. No había dormido mucho, pero no lo necesitaba. La noche anterior había sellado más que un proyecto. Había cerrado una etapa de su vida. Una donde había vivido entre pausas, miedos y segundas voces. El mensaje de Alejandra llegó poco antes del mediodía. Solo decía, estoy en el aeropuerto. Gracias por lo que compartimos. Cuídate. Santiago lo leyó una vez, y luego lo borró. No por rencor, sino porque ya no necesitaba guardar ecos. Esa misma tarde, se reunió con Tomás y la arquitecta senior del proyecto para definir el siguiente paso. En vez de esperar instrucciones, Santiago propuso una idea, liderar un nuevo equipo de integración comunitaria para futuros desarrollos. Lo que diseñamos debería servir a la gente que ya vive allí, no solo a los que van a llegar, dijo con firmeza. Quiero encargarme de que eso no se pierda. La arquitecta lo miró con una mezcla de sorpresa y respeto. ¿Estás seguro de que quieres ese nivel de compromiso? Lo estoy. Y ya era hora. Horas después, mientras caminaba por el centro de Coyoacán, recordó la primera vez que se imaginó arquitecto. Tenía 14 años, sentado en una plaza, dibujando fachadas coloniales en su cuaderno escolar. Años después, había olvidado esa imagen. Pero ahora volvía, tan nítida como entonces. Llegando a casa, colocó sobre la mesa de trabajo una hoja en blanco. No para un edificio, para su vida. En la esquina escribió la fecha y una frase. Diseñar también es elegirse. La brisa de la tarde entraba por la ventana. El compás seguía en su lugar, testigo silencioso de que, a veces, la dirección correcta no la marca una aguja, sino el momento en que uno decide dejar de ser sombra. Y ese momento había llegado.